Bien, iglesia, hermanos y amigos que nos acompañan, eh, por unos domingos vamos a hacer una pausa del Evangelio de Mateo, de nuestro estudio expositivo y consecutivo, para que durante unos domingos, como iglesia, juntos, podamos considerar y exponernos a lo concerniente a lo que conocemos como el día del Señor, a la luz de las Escrituras. Creo, en mi opinión, que es saludable y es legítimo que de cuando en cuando podamos hacer una pausa en nuestro estudio expositivo para tocar ciertos asuntos que creo que son útiles e importantes, y sobre todo que veo la necesidad de que nos expongamos a ello, ¿sí? Quizás no vayamos a tocar todo lo concerniente, toda profundidad detrás de lo que hay en este tema, pero mi deseo, por lo menos, o es mi oración, aspiro a dos cosas. Dos cosas son mi objetivo. Una es que por lo menos consideremos lo fundamental o lo esencial relacionado con el día del Señor, pensando en que no sea una excusa, un tema de desconocimiento, o sea, que sea algo que ignoremos, o tampoco para que no haya la impresión de que sea algo que no se esté enseñando desde el púlpito. Entonces esto lo he tenido como una carga en mi corazón ya hace unos meses atrás, y veo que es el momento propicio para que lo estudiemos, ¿sí? Y dos, mi segundo objetivo, mi segundo deseo es que se despierte en cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, un sincero deseo por profundizar y estudiar más acerca de este tema, que como lo veremos no es otra cosa que uno de los mandamientos de nuestro Dios. Creo que hay muchos recursos, hay buenos materiales bíblicos, sanos, relacionados con el día del Señor, abundan, hay cientos de libros, tratados, ustedes pueden encontrar en internet cualquier cantidad de predicaciones relacionadas con el día del Señor, pero, y eso lo menciono para que veamos que no tenemos excusa, o sea, si realmente descuidamos el día del Señor, viene a ser es por negligencia, descuido, pereza, creo que miedo en ocasiones, miedo a no abandonar ídolos del corazón, por temor a que acercarnos a esta verdad de las Escrituras nos lleve, porque así debe ser, a abandonar muchos ídolos o a negarnos a nosotros mismos, como dice el Señor Jesucristo. El que no toma su cruz y no se niega a sí mismo no es digno de ser mi discípulo. Mateo 16, 24. Yo estoy convencido, iglesia, que una de las mayores razones por las cuales el día del Señor es descuidado es porque es un asunto del corazón. Ante todo es un asunto del corazón, es un asunto de las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de nuestra alma? Y también estoy plenamente convencido que el único que puede darnos a nosotros un convencimiento, una convicción de lo valioso y lo importante del día del Señor es ¿quién? Es el Señor mismo. Estoy convencido de ello. Tengo la plena certeza también de que el único medio que Dios puede usar para fortalecernos y darnos tal convicción es la palabra de Dios. Tengo la convicción que el Espíritu Santo, con el obrar poderoso que solo Él puede hacer, puede redarguirnos e inquietar y despertar un sincero deseo en nuestro corazón para estudiar esta realidad de la Biblia. Les ruego que no menospreciemos este sencillo esfuerzo de mi parte. Tenga la disposición de recibir el consejo de Dios. Si usted quiere, y también
le animo a que lo haga, tenga su actitud como la de los nobles de Berea, examine, si no está convencido de esta verdad, examínelo a la luz de la Escritura, si es así como el pastor o el predicador lo está exponiendo. Así que espero que no se llegue a mirar como que simplemente hacemos una pausa en nuestro estudio por un capricho del pastor o del predicador, sino porque realmente quiero que veamos que este mandamiento Dios lo ha dado para el bien de nuestra propia alma, para nuestro propio beneficio. Así que el plan o la idea, si el Señor nos lo concede así, será abarcar estos estudios en 3 partes, o sea, durante 3 domingos, de hoy en 8 y en 15, vamos a hacer esa pausa y nos vamos a enfocar en el día del Señor. Hoy veremos el día del Señor, parte 1. Y hoy, ¿qué veremos, hermanos? ¿Por dónde vamos a empezar? Deseo que veamos cuáles son los fundamentos del día de reposo. Los fundamentos. No es una doctrina de hombres, sino que vamos a ir a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios, que es autoritativa, infalible, o como decía el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Vamos a ir a la ley y al testimonio, deseando que sea la palabra del Señor la que nos convenza de esta realidad. 3 puntos vamos a estar viendo hoy. El día de reposo, un mandamiento que se basa en la creación. Ese es el primer punto. 2, el día de reposo, un mandamiento que se basa en la ley de Dios. Y 3, el abundante testimonio de Dios acerca del día de reposo. Vamos a verlos por separado, es cada uno de estos puntos. Y quiero hacer una aclaración antes de empezar. Todos los textos que vamos a ver, a citar, cuando habla del día de reposo, originalmente en esos textos se está refiriendo al 7º día de la semana, esto es, el sábado. El otro domingo, si el Señor lo permite, en la próxima predicación, mi deseo y mi objetivo es que podamos ver a la luz de las Escrituras cómo ocurrió la transición del día de reposo del 7º al primer día de la semana. Pero por ahora lo vamos a ver en términos generales, el día de reposo. ¿Sí? No lo vamos a especificar en el 7º día como tal, sino el mandato de un día de reposo. Veamos entonces el primer punto, el primer fundamento, por así llamarlo. Un mandamiento que se basa ¿en qué? En la creación. Así que vamos a ir al texto bíblico que nos lo enseña de esa manera. Génesis capítulo 2. Quiero que sea muy ágil en buscar en su Biblia, porque vamos a estar viendo varios textos. Génesis 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Alguien podría preguntar, y con mucha razón, ¿de dónde viene todo esto de un día de reposo? O de apartar o de practicar un día de reposo. Alguien podría llegar a pensar que simplemente en algún momento de la historia, de los siglos, del transcurrir de los siglos, simplemente el hombre empezó a practicarlo como una necesidad, como una costumbre. A esto el apóstol Pablo diría de ninguna manera. Más bien lo que quiero que veamos ahora mismo es ir al origen,
Es decir, si hay tal cosa como un día de reposo, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su inicio, su génesis? Y para eso debemos ir de hecho al principio de todas las cosas, o sea, a la creación. Por eso Génesis se llama el libro de los orígenes, ¿cierto? Allí va a estar el origen del pecado, de la caída del hombre, de la creación y de un montón de cosas. Entre ellas, el origen del día de reposo. Así que esto se halla en el principio mismo, hermanos, en la primera semana de la creación. El capítulo 1 de Génesis, el Espíritu Santo por medio ¿de quién? ¿Quién fue el autor de Génesis? Moisés, ¿cierto? Nos detalla qué cosas creó Dios y cómo lo hizo. Hagamos el ejercicio, es bueno que lo sepamos, qué creo y que lo memoricemos. ¿Qué creó Dios en el primer día? La luz. En el día 2, ¿qué creó? Los cielos. En el tercer día creó la tierra, los mares, los árboles, la hierba verde. En el cuarto día creó, ¿qué? ¿Recuerdan? Las grandes lumbreras, la luna, el sol, el ejército de las estrellas en el firmamento. En el quinto día, ¿qué creó Dios? Los animales de agua, del aire. En el sexto día creó Dios los animales terrestres y finalmente ese sexto día creó al hombre a su imagen y semejanza. La corona de la creación, el ser humano. Y si ustedes recuerdan ese capítulo de Génesis 1, cada vez que terminaba un día, dice la Biblia que Dios vio que eso era ¿qué? Era bueno y era bueno en gran manera, como una manera de aprobar, de un sello de aprobación del beneplácito de Dios acerca de cada cosa que había creado. Sin embargo, cuando inicia este capítulo 2 de Génesis, luego allí en Génesis 2 narra específicamente cómo creó al hombre del polvo de la tierra, la mujer, etc. Pero en estos versículos, en estos primeros 3 versículos de Génesis 2, se nos dice lo que Dios hizo después del sexto día de la creación. Y acá hago un paréntesis para mencionar la profunda convicción de nosotros, o de nuestra iglesia local, que estos días de la semana de la creación son días literales de 24 horas cada uno de ellos. Ahorita haré una mención en cuanto a eso. Pero el punto es que llegó el séptimo día de la semana, ya había acabado toda la obra de la creación. ¿Y qué obra, cierto? Ahorita cantábamos, cuán grande es Él. Y no es que le cantemos a la creación, cantamos al Dios que creó todas estas cosas. Nos maravillamos en el Dios de la creación, porque la Biblia dice que la tierra está llena de su sabiduría, de su poder, los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos, Salmo 19:1. Pablo en Romanos capítulo 1 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, son claramente visibles a través de las cosas hechas. Así que desde ya estamos viendo algo. Un día de reposo, el día de reposo está conectado con una obra de Dios. ¿Con la obra de qué? De la creación. Ahora el texto nos dice, acabó Dios toda su obra, la obra de sus manos. ¿Y qué hizo en el día séptimo? ¿Qué hizo Dios, hermanos? El texto nos dice que Dios reposó de toda la obra que había hecho. Acá en el original, o sinónimos de esta palabra reposó, de hecho, ahí se desprende la palabra sabat. ¿La han escuchado? Del reposo. O descanso. Dios descansó. Hubo quietud. Pregunta, porque surge la pregunta, ¿por qué Dios, siendo Dios omnipotente, creador,
reposa de la obra de sus manos. ¿Es que acaso se cansó y necesitaba reposo? ¿Acaso Dios se cansa y se fatiga como nosotros, hermanos? No, ¿cierto? Él no es como nosotros. Por eso recordamos nuevamente el texto, Salmo 121, 3 y 4. Nunca duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Nunca duerme ni adormece el que cuida de nosotros. Él no se cansa, no se fatiga, no es hijo de hombre. Entonces, ¿por qué Dios reposa? ¿No ha hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué Dios reposa de la obra de sus manos? Pues bien, hermanos, Dios lo ha hecho para darnos a nosotros, a su creación y especialmente a su pueblo también, un ejemplo. Un ejemplo que fuese perpetuo, o en otras palabras, que podamos imitar a Dios en esto. Y dos, aunque eso no lo veremos ahora, pero lo menciono porque es importante, un propósito más de que Dios haya reposado en el séptimo día es porque Dios iba a hacer de esto una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo veremos en la próxima enseñanza. ¿Cuál es la esencia de del día de reposo? Dios quería establecer de esta manera algo glorioso que vendría luego, algo más glorioso que la obra de la creación, una nueva creación que vendría en Cristo. Él quiere dejarnos un patrón también de trabajo y de descanso. Bueno, el texto nos dice que Dios reposó. ¿Qué más sigue diciendo el versículo 2 y 3? No lo pierda de vista. Ahora notemos, ¿qué hizo Dios? Reposó. Pero ¿cuál es la actitud del Señor para con este día? Dice que Él lo bendijo. O sea, lo vio como bueno. Muestra su beneplácito para con este día. Es más, solamente de esto se dice estas palabras, Dios lo bendijo. Bueno, hay otra cosa que dice Dios lo bendijo. ¿Saben qué es? Cuando unió a Adán y a Eva, los bendijo. El primer hogar, el primer matrimonio. Pero ahora acá está diciendo, y Dios bendijo este día. Y luego agrega algo más, lo santificó. Lo santificó. Que se traduce como lo apartó. Eso santificó. O en otras palabras, lo consagró. ¿Notan? ¿A usted no le parece que son palabras de peso lo que estamos viendo acá? Que Dios bendiga algo y que Dios lo santifique. En otras palabras, mis hermanos y amigos, el Señor está diciendo que haría de este un día especial, diferente, con una naturaleza distinta. Un día santo y apartado, o un día fuera de lo común, no ordinario. Eso significa lo santificó. Recuerden en el Antiguo Testamento todos los utensilios del templo que dice que eran santificados, que eran ¿qué? Eran consagrados para un uso especial. Bueno, Dios este día lo santificó, lo apartó. Así que resalto esto, Dios fue quien lo hizo, mi hermano. Para reposar. ¿No necesitamos nosotros reposo y descanso? Claro que sí. La Biblia dice en Génesis 3:19, con el sudor, le dijo a Adán, con el sudor de tu frente trabajarás y comerás del pan. Pero como luego veremos, este día de reposo va más allá o se extiende mucho más allá de un descanso físico. Así que el primer fundamento de la práctica del día de reposo la rastreamos ¿en dónde? En el principio, en la creación del mundo.
lo podemos percibir, hermanos, no fue creado por el cristianismo, por una religión. Un día de reposo no es un invento, una carga que algún hombre, alguna iglesia o alguna de su denominación lo haya creado. No, estamos hablando que fue algo que Dios mismo creó. Dios mismo lo establece. Él es el autor del día de reposo. Y como Él es el autor, el que lo creó, Él es el único que tiene la autoridad y la facultad para enseñarle a su creación lo que significa, cuál es su naturaleza, su esencia, su debida observancia o todo lo relacionado con este día, porque Él es su creador, Él fue quien lo creó. Así que ahí está la raíz del día de reposo, en la creación cuando Dios creó los cielos y la tierra. Dios y la creación es el primer fundamento. Ahora pasemos al segundo. El segundo fundamento del día de reposo, ¿cuál es? La ley de Dios. Para eso vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Ahora abra su Biblia y acompáñenme al capítulo 20 de Éxodo, versículo 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11. Dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es momento de avanzar en la predicación y que consideremos este segundo cimiento, por así decirlo, el segundo fundamento de un día de reposo. Ya vimos el primero, la creación, pero si lo notan, este segundo fundamento, que es la ley de Dios, está directamente relacionado o se basa en ese primer fundamento, que es la creación. Cuando hablamos de que el segundo fundamento del día de reposo es la ley de Dios, estoy haciendo referencia a los 10 mandamientos. O sea, cuando hablo de la ley de Dios, acá hago referencia a la ley moral de Dios, a la ley, al decálogo, a los 10 mandamientos que Dios reveló en 2 tablas a su siervo Moisés en el monte Sinaí. Así que noten, estamos pasando de Génesis a ¿qué? A Éxodo. Sí, el día de reposo se basa también en ese día cuando Dios entregó estas tablas a Moisés. Y esas tablas no decían cualquier cosa. Los mandamientos de Dios, hermano y amigo, ¿por qué es importante cada uno de los mandamientos de Dios? Porque revelan el carácter justo y santo, santo, santo de Dios. Cada mandamiento refleja el carácter santo de Dios. Así que cuando hablamos de la ley de Dios está este texto, Éxodo 20, 8 al 11, y el otro texto que también nos habla de los mandamientos, anótelo, es Deuteronomio 5, versículo 12 al 15, que es el otro texto que nos habla de la ley. ¿Qué quiero resaltar acá? Que aunque estos mandamientos fueron dados a Israel en primera instancia, estos 10 mandamientos son de carácter ¿qué? Universal, atemporal.
Universal quiere decir que son mandamientos a toda la creación, a todos los seres humanos y en cualquier época. Dios demanda de sus criaturas que le imitemos lo que Él hizo en la creación. Consideremos el texto muy rápidamente o brevemente, el texto de Éxodo 20. Y hay algo muy llamativo en el versículo 8. Miren ustedes cómo comienza el cuarto mandamiento. ¿Cuál es la primera palabra? Es un verbo. Dice, acuérdate del día de reposo. Si ustedes notan, de los 10 mandamientos, es el único que dice esta palabra, acuérdate. Acuérdate del día de reposo. ¿Qué quiere decir que el Señor está anteponiendo el mandamiento con este verbo de acordarse, de hacer memoria de este mandamiento? Nos está enseñando que este mandamiento de un día de reposo no nace ese día en el Sinaí. Este mandamiento de un día de reposo no se inaugura el día en que Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Es decir, mi hermano, acuérdate del día de reposo. ¿Qué implica? Que el pueblo sabía lo que quería decir un día de reposo. Es más, ya lo practicaban en cierta medida y en cierta manera. No era como, ¿qué está hablando Moisés? ¿Qué cosa extraña nos está diciendo Dios con un día de reposo? No, Israel y el hombre, el ser humano, estaba familiarizado con un día de reposo. ¿Cómo? Si para este entonces no había, apenas se estaba escribiendo los primeros libros de la Biblia, hermanos, de manera oral, de generación en generación pasó, desde la creación, desde Adán a sus generaciones, de un día de reposo. Si Dios lo santificó, los hombres también habrían de hacerlo. Acordarse significa hacer memoria. Él le estaba diciendo, allí en el cuarto mandamiento, hagan memoria del día de reposo. No lo olviden. No olviden lo que ya saben, lo que ya conocen, lo que ya han oído y escuchado. Luego, en los versículos 9 y 10 de Éxodo 20, lo que vemos es cómo Dios regula el mandamiento. Hace el contraste entre el trabajo y el ¿qué? Y el descanso. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, el séptimo lo descansarás. Luego veremos eso a profundidad. Pero noten el versículo 11, nuevamente. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿En qué se está apoyando el mandamiento? Si lo notan, en el primer fundamento. Si alguien dice, ¿por qué, pastor? ¿Por qué un día de reposo? Bueno, el mandamiento mismo nos está diciendo, porque, esta es la razón. ¿Queremos conocer una razón? Porque el Señor reposó el séptimo día de toda la obra de sus manos. Miren que el mandamiento está citando textualmente Génesis capítulo 2. Lo está citando textualmente. Una evidencia más que estamos hablando de 7 días literales. 7 días literales. Porque el Señor hizo esto. El pasaje de Deuteronomio capítulo 5 es muy similar, solo cambia, hay unas ligeras variaciones. Deuteronomio 5 del 12 al 15. Allí por ejemplo dice, es el mismo mandamiento,
Pero dice, por ejemplo, en vez de decir acuérdate, dice guardarás el día de reposo como Jehová tu Dios te ha mandado. Pero es lo mismo, guardarás. Versículo 15, enfatiza nuevamente, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así que, hermanos y amigos, ¿qué hemos visto en estos dos puntos? Antes de ir al tercer y último punto. Dos sólidos, porque son sólidos fundamentos, firmes, sobre los cuales aún sigue reposando la práctica de un día de reposo. ¿Cuáles son? La creación y la ley moral de Dios. Así que es muy triste y es muy lamentable que el hombre en general, en un mundo caído, lo menosprecie o lo rechace. Pero lo que es más aún lamentable y es más triste aún, es que quienes profesen el nombre del Señor y seguirle, quieran eludirlo, quieran evitarlo. Lo que es más lamentable y es muy triste es que se pretenda vivir como si este mandamiento no existiera. Es lamentable que se pretenda vivir como si este mandamiento nunca hubiese sido dado. Eso es triste y es lamentable. Y por eso les decía al principio, nuestra oración y mi oración es que por la Escritura el Señor nos convenza y Dios quiera podamos tener una alta estima del día de reposo. Vamos al tercer y último punto. El testimonio abundante de Dios. Antes de concluir, hermanos, enfoquémonos acá en este punto. Ya hemos visto los dos fundamentos, ¿cierto? Creación y la ley de Dios. Si solo tuviéramos esos dos textos, sería suficiente, ¿cierto? Es más, aunque haya solo uno, sería suficiente. Porque acá no estamos en una guerra de cuántos versículos hay a favor, no. Basta con un texto, es suficiente. Pero, hermanos, con esto del día de reposo pasa algo muy particular. Es algo que el Señor está repitiendo una y otra y otra y otra vez. Y vamos a ver en este último punto una serie de textos bíblicos que no solamente nos muestran cómo Dios hace énfasis una y otra vez en el mandamiento, sino saben qué nos enseñan estos mandamientos, hermano, o estos textos que vamos a ver, que ciertamente Dios promete bendiciones por obedecer este mandamiento y que por otro lado advierte juicios por desobedecerlo. ¿Sabía usted eso? La Biblia presenta bendiciones por guardar el día de reposo y por otro lado presenta advertencias de juicio, juicios reales por deshonrarlo. Veamos algunos de esos textos rápidamente. Si usted me quiere acompañar, puede hacerlo. Si no, por favor anote los textos y en su casa léalos con detenimiento. Éxodo 16, 29. Éxodo 16, 29. Vamos a ver varios pasajes. Este es el primero, Éxodo 16, 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Noten algo llamativo de ese texto. Eso pasó antes de Éxodo 20.
antes del Sinaí. O sea que el pueblo ya guardaba un día de reposo. El versículo nos dice lo del maná. ¿Saben qué pasaba, hermanos? Dios enviaba todos los días maná del cielo al pueblo en el desierto. Pero ¿cuál era el mandamiento? En el sexto día, Dios enviaba una porción, ¿qué? Doble. ¿Con qué fin? Para que en el día séptimo nadie saliera a los campos a trabajar y a recogerlos. ¿Notan el principio que hay ahí? Acá nuevamente, no nace en el Sinaí, no se inaugura en el monte Sinaí este mandamiento. Ahora vayamos a Éxodo 31, más adelante. Éxodo capítulo 31, versículo 12 en adelante. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque miren otra vez, ¿sí lo notan? Otra vez el primer fundamento. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. De ese texto solo resalto 2 cosas. Nos muestra el día de reposo como una ¿qué? Señal. Una señal entre Dios y el pueblo. Pero note algo llamativo, no lo pasemos por alto. ¿Cuál era el castigo, el juicio en Israel? No estoy diciendo que nosotros hagamos lo mismo, no seguimos las leyes civiles. Pero ¿cuál era el juicio? Para el que, dice el texto, profanar, se traduce a mancillar, descuidar, quebrantar, deshonrar. ¿Cuál era el juicio? La pena capital, la muerte. Y solo lo menciono para lo siguiente. ¿Qué comunica eso? ¿Cuánto le indigna a Dios el quebrantamiento de este mandamiento? Avancemos en la escritura. Nehemías capítulo 9, versículo 13 y 14. Allí está orando el sacerdote Esdras y en su oración menciona lo siguiente. Versículo 13 y 14, Nehemías 9. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. 14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Esdras confiesa el pecado del pueblo, en su oración viene a su memoria el Sinaí, Dios dio los estatutos, las leyes, pero algo llamativo, de los 10 mandamientos, Esdras o Dios, el Espíritu Santo, por medio de Esdras, resalta cuál mandamiento en particular, de los 10. De los 10 mandamientos resalta este, hermano. Incluso note lo que dice. Dice, este día de reposo santo para Jehová y para ti. Pregunta, si Dios le da valor a un día de reposo, ¿por qué no lo haremos nosotros? ¿Por qué? Ahora vayamos a los profetas del Antiguo Testamento. Ezequiel,
capítulo 20. Esto lo hago, hermanos, solo para que veamos que el testimonio de Dios mismo es abundante en torno al día de reposo. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente. Dios hablando allí, hablando del pueblo. Y les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Miren el 13, ¿qué dice? Hablando del pueblo de Israel. Dios hablando del pueblo. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Miren el versículo 16, de ahí mismo. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Dios habla de la rebelión de Israel en el desierto, y claro, Israel quebrantó el pacto, quebrantó todos los mandamientos de la ley de Dios, pero nuevamente tenemos el mismo principio acá. ¿Se resalta qué cosa? Profanaron el día de reposo. Y es tremendo lo que dice acá este último versículo 16, hermanos, y que va en armonía con lo que les decía hace un momento. ¿Por qué profanaron un día de reposo ellos? Porque tras sus ídolos iba su corazón. La razón por la que muchos menosprecian el día de reposo es porque Dios no es su Señor y porque van tras sus ídolos. Repito, es un asunto del corazón, es un asunto de la prioridad de nuestra vida y es un asunto de los afectos, de nuestros afectos. Jeremías 17. Versículo 24 y 25. Jeremías capítulo 17, versículo 24 y 25. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Ahora miren el 27, versículo 27. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Acá vemos al profeta llorón, le dicen, al profeta que derramaba lágrimas por un pueblo contumaz y rebelde y duro de corazón. Y Dios le dice al profeta Jeremías, vaya a las puertas de Judá y de Jerusalén y pregona lo siguiente. ¿Qué estaba pasando acá cuando habla de carga, hermanos? Israel había hecho de este día un día de comercio, de mercadería. Era un día de mercado igual que todos los demás días. Entraban y salían. ¿Y qué les dice el Señor al pueblo de Israel?
si ustedes se arrepienten, si obedecen estos mandamientos y este en particular, su ciudad permanecerá para siempre, no será destruida. Pero si no obedecen, si desechan este mandamiento, serán destruidos. ¿Pasó o no pasó? Mi hermano, esto no es un juego. 70 años de esclavitud en Babilonia son el resultado del juicio de Dios, porque Israel quebrantó los mandamientos de Dios en general y en particular este mandamiento. Mi hermano, este texto está diciendo que una de las razones por las cuales Israel pereció y estuvo 70 años como esclavo fue porque abandonaron el día de reposo. ¿Qué estamos viendo acá? Bendiciones y ¿qué? Y juicios. Bendiciones y juicios. Isaías, capítulo 56. Isaías 56, versículo 2. Noten lo que dice el profeta Isaías. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Noten lo que dice el profeta Isaías acá. Bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que abraza este mandamiento. ¿Qué promesa hay acá? Dios dice, los recrearé, daré regocijo a sus almas, les daré gozo, sus sacrificios en Cristo serán aceptos. Y veamos un último versículo. Isaías 58, 2 capítulos más adelante. Versículo 13 y 14. 58, versículo 13 y 14. Si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué se resalta acá? Dice, en mi día santo. ¿Quién está diciendo esto? Dios está diciendo, este es mi día santo. O sea, no es nuestro, ni para nosotros. Y vean la bendición impresionante que hay acá en esta promesa. ¿No la quieres? ¿No la queremos? ¿Qué promete Dios acá? Las alturas de la tierra y comer la heredad de Jacob. Al que halle deleite en el Señor en su día. ¿Por qué las alturas? ¿Qué quiere decir te haré subir sobre las alturas de la tierra? ¿Saben por qué, hermanos? Porque este día, el día de reposo, es lo más cerca al cielo que nosotros podemos experimentar y disfrutar.
comer. ¿Por qué comer la heredad? Porque este día es día de banquete para el pueblo de Dios, de celebración. ¿Y quién lo ha dicho? La boca de Jehová lo ha hablado, dice el texto. Hermano, la boca de Jehová ha dado el mandamiento y la boca de Jehová promete bendiciones y juicios. La boca de Jehová. Aplicaciones prácticas y oramos y pasamos a celebrar la cena del Señor. Primera aplicación. Este mandamiento, si ustedes lo notan implícitamente, nos está enseñando acerca de un mandamiento también, aparte de descansar. ¿Qué cosa? Trabajar. El mandamiento, aparte del mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea que acá se nos está diciendo que debemos ser, ¿qué cosa? Esforzados, diligentes. Nos está advirtiendo de la ociosidad, de la pereza. Esas son implicaciones prácticas del mismo mandamiento. 2, no estimar este día o rechazarlo abiertamente equivale a decir que Dios no es nuestro Señor y que nosotros no somos sus siervos. Porque ¿cómo puede ser nuestro Señor si no le obedecemos? Y les digo algo, en el caso de Israel y en nuestro caso, nuestra disposición hacia un día de reposo viene a ser como un termómetro que mide la salud espiritual de un creyente. Comenta el pastor Spurgeon, abro comillas, si no podemos deleitarnos en el día de reposo, es señal que nuestro corazón no está bien para con Dios. Continúa diciendo, no conozco un medio más seguro para decaer espiritualmente que descuidar el santo reposo. John Owen, dice algo similar, abro comillas, cuando el día del Señor es despreciado, la vida espiritual pronto se marchitará. Así que no luchemos contra este mandamiento. Al contrario, que estos fundamentos que hemos visto en esta tarde nos exhorten y sobre todo estimulen nuestro corazón a deleitarnos en su día. Hoy hemos visto, este mandamiento se remonta al Edén, a la creación y al Sinaí. O sea, no son cualquier fundamento, hermanos. Deseo ver que no haya una imposición de hombre alguno ni de iglesias, sino que entendamos por qué hacemos lo que hacemos y lo hagamos por convicción. Y que si tenemos la osadía de rechazarlo, ya no haya excusa en la ignorancia o en el desconocimiento. Ahorita leíamos en uno de los textos de Jeremías, Dios hablando del pueblo. Ellos no oyeron. La pregunta para nosotros hoy es, ¿oiremos o no oiremos? No seamos duros de corazón como lo fue Israel. Ellos no quisieron, cuando el profeta les anunció esto, no inclinaron su oído, endurecieron su cerviz y dice la Biblia, no recibieron la corrección y vino el juicio. ¿Haremos nosotros lo mismo? ¿Seguiremos sus pisadas? ¿No recibiremos la corrección? Dios quiera que no sea ese nuestro caso. Así que hermanos, acá hay cosas para meditar. Le animo a que vuelva a repasar estos textos
y si el Señor nos da vida, la próxima ocasión vamos a entrar en otros aspectos muy importantes de este mandato del día de reposo. Bien, dejaremos allí el sermón y ahora nos disponemos para acercarnos a la mesa del Señor. Acompáñenme a Mateo, capítulo 26.